del tema el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, dice así la palabra de Dios. Para ello, abran sus Biblias ahí en 1 Corintios, capítulo 12, y voy a dar lectura, si me acompañan por favor, al versículo número 27. Nada más voy a leer ese pasaje, ese versículo, para poder desarrollar todo este capítulo y parte del capítulo siguiente en el libro de Corintios, en la epístola a los Corintios. Versículo 27, 1 Corintios 12, 27. Trate de mostrarle la Biblia ahí también a los visitantes para que ellos puedan leer la palabra de Dios. Dice así, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Permítanme leerlo una vez más. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a ver. Señor, una vez más abrimos tu palabra, rogando, Señor, que tú hables en nuestras vidas, que nos des de tu gracia para poder aprender de ti, pero no nada más en un conocimiento que podamos tener en nuestra mente, sino que ese conocimiento, Señor, sea aplicado a nuestro corazón y a nuestra propia vida. Si hay alguien aquí de entre nosotros que aún no es parte del cuerpo de Cristo, es decir, que no ha sido salvo, Señor, usa tu palabra para salvar, rescatar, para que, Señor, los que estamos aquí podamos ser parte de este misterio que expresa tu palabra, lo cual es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pido, Señor, que me dé sabiduría, que me ayude, Señor, en mi salud para expresar tu palabra y que me dé a entender, Señor, que yo no sea un estorbo a lo que solo tú puedes hacer con la vida de cada uno de los que estamos aquí. Habla a tu iglesia, te lo ruego. Quítame del medio para nuestro hermano lo que tú puedes hacer y úsanos a cada uno en el nombre precioso de Jesucristo que nos rogamos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar en el versículo número 1, dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En primer lugar, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y está hablando acerca o va a iniciar a hablar más bien sobre lo que se conoce de los dones espirituales. No hace mucho estuvimos hablando en la escuela, en el jueves, en nuestro estudio bíblico sobre el don de lenguas y veíamos la palabra glosa, que quiere decir un idioma que se habla, y estudiábamos todo eso. Pero también en ese estudio yo les hablaba acerca de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Es importante para nosotros saber, amados hermanos, que cuando nosotros hablamos de la iglesia es el grupo de creyentes que viene a la vida del cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo creímos en el Señor Jesucristo, nosotros no nos dimos cuenta de muchas cosas, pero algo que sucedió en nuestra vida es que nos volvimos ahora parte del cuerpo de Cristo. Esto no es nada místico, sino es algo que la palabra de Dios aquí nos enseña. Para poder entender esto, también debemos nosotros saber que la cabeza de este cuerpo solamente es Cristo. En Efesios capítulo número 4, si me acompañan por favor, Efesios capítulo número 4, versículo número 15, dice la palabra de Dios: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí la palabra de Dios va a expresar que Cristo es la cabeza, y si Cristo es la cabeza, entonces hay un cuerpo. Ahora note por favor, en Efesios capítulo 5, versículo 23, también dice la palabra de Dios lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí podemos nosotros encontrar entonces que la Biblia está hablando que Cristo es la cabeza. ¿La cabeza de qué? Bueno, cuando nosotros leemos aquí en en Corintios capítulo número 12, encontramos que la palabra de Dios va a ser una alegoría para presentar la iglesia como el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, esto debemos entenderlo de la manera correcta, porque este principio que tenemos aquí en manera de ilustración o de analogía, también lo vemos de otras
capítulo número 2, dice la palabra de Dios lo siguiente, Efesios 2:19. Síganme, por favor. Son analogías por medio de las cuales el Señor va a presentar a la iglesia. Son analogías que nosotros ahora podemos entender. Efesios capítulo número 2, versículo 19 dice así: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí lo que está diciendo que la iglesia también es una familia. Somos una familia. ¿Por qué? Usted se ha preguntado ¿por qué nos llamamos hermanos? Bueno, la razón es porque tenemos un Padre Celestial y somos nosotros parte de la familia de la fe. Eso es algo que conocemos. Pero el versículo siguiente también, en el versículo 20 allí, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí nos va a dar otra analogía, otra manera de presentar la iglesia, que primero hemos visto que es en manera de un cuerpo, luego hemos visto que somos una familia, y aquí nos va a hacer referencia a un edificio, diciendo aquí que la piedra principal del edificio es Jesucristo mismo. Quien es el padre de la familia es Dios. Quien es la cabeza del cuerpo, ese es el Señor Jesucristo. Y son las analogías que tenemos en la palabra de Dios para hacer referencia a lo que es la iglesia. Ahora, cuando una persona que no tiene al Señor Jesucristo aún en su corazón, y no es parte de la familia de fe, y no es parte de este edificio, y no es parte de este cuerpo de Cristo, cuando una persona no ha creído en Cristo y tal vez no se ha dado cuenta que vive en pecado, esa persona, para poder ser parte del cuerpo de Cristo, o para poder ser parte de ese edificio, o para venir a ser parte de la familia de fe, lo que necesita es darse cuenta de su condición. Debe darse cuenta que es un pecador, y que si muere sin Cristo está condenado por la eternidad a sufrir en el infierno por los siglos de los siglos. Y es allí cuando nosotros nos dimos cuenta de nuestra condición y de nuestro destino eterno, que venimos a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo y no alguien más? ¿Por qué Cristo y no una iglesia? ¿Por qué Cristo y no una persona diferente? Porque solamente en Cristo hay salvación. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, si tú quieres ser parte de la familia de Dios, si tú quieres ser parte de este edificio, si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, en primer lugar es necesario que creas en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu alma. Si tú no puedes creer en eso, ¿qué significa? Significa que si tú no has creído en la muerte de Cristo, en su sacrificio, su muerte, su sepultura y su resurrección, si tú no has creído en eso, entonces no puedes ser parte del cuerpo de Cristo. Es allí donde cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo nos hemos dado cuenta de nuestra condición. Sabemos que no podemos ganarnos en un lugar en el cielo, porque la misma Biblia dice que la salvación no es por obras. La Biblia dice que es no por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios dice que nosotros no somos capaces de hacer una obra que nos puede llevar al cielo. Pero ahora, entendiendo eso, y cuando nosotros nos damos cuenta que no merecemos el cielo y venimos a Cristo y le aceptamos como nuestro Rey, como nuestro Salvador, y creemos en Jesucristo, en ese momento nosotros somos trasladados de las tinieblas a la luz. Somos ahora trasladados de ese lugar de pecado, y ahora venimos a ser parte de la familia de Dios, del edificio que expresa aquí, y del cuerpo de Cristo. Ahora, habiendo dicho lo anterior, también debemos nosotros entender que todo esto, estos ejemplos que tenemos aquí en la palabra de Dios, como es una familia, como lo es un edificio y como es un cuerpo, habla acerca de la unidad que debe haber en la iglesia. La iglesia, amados hermanos, debe ser un lugar donde haya la mejor que seamos amigos todos, pues.
aunque nos equivoquemos en decir las palabras. Y debemos nosotros saber que una de las cosas que Dios busca es que ustedes y yo podamos tener una buena relación en armonía, en este compañerismo, porque eso es también parte de lo que es la iglesia. De hecho, cuando la iglesia surgió, en Hechos capítulo número 2, la palabra de Dios va a mencionar lo siguiente. Hechos capítulo número 2. En el inicio de la iglesia dice en el versículo 1 que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos ¿qué? Unánimes. Vamos a ver la manera en la cual Dios quiere que sea la iglesia. Debe ser alguien, un cuerpo que esté unido entre sí. Vean en el versículo número 42 de ese mismo capítulo. Dice la escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esa comunión está hablando de compañerismo. Es como el tiempo que acabamos de pasar aquí tomando café y pan. Si usted no llegó a la hora del café y pan, estaba bien rico el pan. Bueno, ese es un compañerismo que nosotros podemos tener. También la palabra de Dios dice en el versículo 44 lo siguiente: todos los que habían creído que estaban juntos y tenían ¿qué? En común todas las cosas. Ahí está hablando de que la iglesia desde el inicio era un organismo que vivía en unidad, que vivía en esa relación buena que podía tener. Vean por favor un texto más, un versículo es el 46. Dice la escritura que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso habla, hermanos, de que la iglesia desde su inicio, desde su origen, habla de la unidad. Hermano, si hablamos de un edificio puede estar subsistiendo si éste no tiene sus partes juntas. La realidad es que no, se va a derrumbar, se va a caer. Si nosotros hablamos de los cimientos de un edificio, deben estar bien solidificados y debe estar bien la mezcla. Imagínense que el cemento le dijera a la grava: no, tú me caes gorda, tú me caes mal, tú pareces una piedra, y ¿sabes qué? Me caes mal. Y dijera: yo no me voy a juntar contigo. Entonces no se lograría la consistencia para que el edificio pueda estar firme y pueda estar sólido en medio de las dificultades o adversidades que vienen para la vida de ese edificio. Ahora, si hablamos, amados hermanos, del cuerpo de Cristo, la palabra de Dios nos va a enseñar que el cuerpo de Cristo debe estar bien unido de todas maneras en relación al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, vean por favor Efesios otra vez, Efesios capítulo número 4, Efesios 4:15. Note que el cuerpo, la iglesia, debe estar siempre unido. En Efesios 4, versículo número 15, la palabra de Dios dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza, queda claro eso. Versículo 16, y luego añade: de quien todo el cuerpo. Ahora, ¿quién es el cuerpo? Somos nosotros, la iglesia. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí habla acerca de las coyunturas, habla del cuerpo, pero el día de ayer estaba yo investigando, pues, para qué sirven todas las coyunturas y todo eso. Y es muy obvio, todos lo sabemos, pero daba una ilustración un médico en el cual decía que si nosotros no tuviéramos las coyunturas, estamos hablando de todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo, lo que hace o lo que permite que nuestros huesos no choquen entre sí. Hay muchas cosas ahí. De hecho, hay personas que cuando pierden tal vez el líquido que hay ahí, o pierden algo de las coyunturas que hay para movilizar los huesos, a veces dejan de caminar o dejan de mover un brazo o un dedo. Estaba viendo que hay personas, por ejemplo, basquetbolistas, que ya no pueden doblar sus dedos porque sus coyunturas se han acabado.
Y lo que hacen las coyunturas es algo que nosotros no vemos, pero que es muy importante para la vida y el desarrollo del cuerpo. Aquí puse una anotación, por ejemplo. Las coyunturas sirven para permitir el movimiento sin dolor. Por ejemplo, hay personas que han perdido parte de sus coyunturas. Por coyunturas, la palabra allí está hablando de todo lo que tiene que ver con eso. Ahora, no nada más es una pieza, hay muchas que hay en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, sobre todo. Y estas coyunturas sirven para que yo pueda caminar y no me duela al caminar. Esas coyunturas son como aquello que impide que el hueso vaya chocando entre sí. Porque dicen los estudiosos que cuando un hueso choca entre sí, el dolor es atroz, el dolor es muy grande. Hay personas que han perdido la movilidad de la columna porque el hueso está chocando entre sí, y de esa manera entonces ya no puede la persona a veces caminar, andar o mover bien alguna extremidad, y eso trae dolor. Es decir, una persona que no tiene las coyunturas va a ser una persona que sufre dolores. Entonces, las coyunturas sirven para permitir el movimiento sin dolor. Estas unen los huesos y protegen el impacto de los mismos. Además, que permiten que el cuerpo se pueda mover con fluidez y realicen acciones complejas como correr o levantar objetos. Es decir, son cosas que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero que son esenciales y muy útiles para la vida diaria. Ahora, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que nosotros, amados hermanos, una de las cosas que debemos saber es que nosotros debemos ser estas coyunturas del cuerpo para buscar siempre la unidad del cuerpo. Por ejemplo, para que pudiera estar unida este hueso y este hueso, hay unas coyunturas. Dentro de nuestro organismo, en nuestro esqueleto tenemos... ¿Cuántos huesos tenemos? Se me olvidó. 206. A ver la respuesta. ¿Cuántos? 206 huesos. 206 huesos que tenemos. Y ahora debemos saber algo. Todos ellos tienen una función. Y todos ellos, en medio de ellos, hay coyunturas que nos ayudan. El video que estaba yo viendo decía, por ejemplo, que cada una de las coyunturas tiene una función y está determinado, por ejemplo, en nuestros dedos. Aquí solo tenemos este movimiento, pero hay partes del cuerpo, como decía la cadera, que tienen movimientos diferentes. No puedo hacer esto con esta parte de mi dedo. Bueno, tal vez alguno pueda, pero no es normal. No es normal. Y hay movimientos, y las coyunturas tienen un fin y un propósito en cuanto al cuerpo mismo. Ahora, lo que debemos saber, hermanos, es que aquí, en la analogía que está utilizando la palabra de Dios, está diciendo que la iglesia es este cuerpo. Es este cuerpo, donde todos, aunque somos diferentes, debemos aprender a que somos unos en el Señor. Aunque cada uno de nosotros tengamos una función diferente, debemos aprender que todos somos uno para el Señor. Ahora, déjenme desarrollar algunas características que tenemos allí. Regreso a 1 Corintios, capítulo número 12. En primer lugar, quiero decir que todos los que somos parte de la iglesia fuimos dotados por Dios, por dones. Todos los que somos parte de la iglesia fuimos dotados por Dios de dones. Son dones espirituales. No voy a hablar mucho en ello, pero mire, por favor, dice en el versículo número 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí está diciendo, amados hermanos, que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, esta es dotada de un don.
Ahora, cuando dice que hay diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, quiere decir que aunque una persona pueda tener el mismo don, va a ser de manera diferente su manera de aplicarlo en la operación, en la administración de ese don, va a ser diferente. Por ejemplo, aquí tenemos hermanos, está el hermano Luis Miguel, está el hermano Francisco, y hay hermanos que, sentí raro el hermano Francisco, está Paco, y ellos son predicadores, al igual que su servidor. Bueno, nosotros debemos saber algo, aunque es el mismo don, cada uno de nosotros vamos a utilizar el don de manera diferente. Es decir, si nosotros predicáramos los tres este mismo pasaje, usaríamos de una manera distinta el don que Dios nos ha dado. La razón es porque hay diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Quiere decir que yo voy a desarrollar de una manera diferente el don que Dios me haya dado. Por ejemplo, aquí podríamos ahondar, y lo voy a hacer un poquito. Algunos de ustedes tienen, o bueno, todos ustedes tienen dones que Dios les ha dado, pero hay algunos de ustedes que tal vez no están desarrollando ese don que Dios les ha dado. A lo mejor ustedes son buenos para algo y Dios les ha dotado esa capacidad para poder llevar a cabo ese don en la iglesia, sin embargo, no lo están llevando. ¿Qué quiere decir? Que su operación es nula, que su operación del don que le ha dado Dios ha quedado inactiva. ¿Me doy a entender? Todos tenemos dones. Ahora, la intención de esta predicación, por si se me va la voz antes, es sencillamente decir que en este próximo año quiero abrir todos los ministerios de la iglesia, todos los ministerios, todos, para poder animarles a participar en algo de la iglesia. ¿Por qué? Porque los dones ya están aquí. Los dones Dios ya los dio, ya en su buena mano Dios repartió dones y nos ha dado, solamente que debemos operarlos, aquellos que trabajan con maquinarias, y para poder desarrollar o hacer la función en una máquina se necesita estar operando. Si se va la luz o cualquier cosa pasa o se atora algo, queda inactiva esa máquina. Y debo decir algo, hay cristianos que ocasionalmente quedan inactivos, y ese no es el plan de Dios. La razón, hermanos, es porque, insisto, somos un cuerpo y el cuerpo necesita todas sus articulaciones y necesita todo lo que conlleva en el sistema nervioso, en todo el cuerpo, amados hermanos. El cuerpo necesita toda la movilidad, todo lo que sirve, o todo con lo cual Dios creó al cuerpo debe estar en función, tan solamente para caminar, para respirar, para hablar, para conducirnos, para las actividades que llevamos, para nuestro trabajo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted presenta, no sé, alguna enfermedad? Me estaba diciendo Perla el jueves pasado que se sentía mal, y en su trabajo le tuvieron que decir, ¿sabes qué? Mejor ve al médico. ¿Por qué? Porque las funciones de su cuerpo tenían una obstaculación, que en este caso era una enfermedad. Y hermanos, lo que debemos saber es que el cuerpo necesita estar trabajando. Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios nos ha dado dones para utilizarlos en su cuerpo, en su iglesia. Ahora, vea por favor en 1 Corintios 12, versículo número 12. Ahí dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahí está haciendo alusión de que aunque somos diferentes y venimos de contextos diferentes, aquí en la iglesia somos uno en el Señor. Somos uno en el Señor. ¿Qué quiere decir? Ahí en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro,
sino muchos. Lo que está haciendo referencia ahí en esa parte de la escritura es que aunque pensamos de manera diferente, aquí en la iglesia debemos saber que somos uno en el Señor. Esto quiere decir, hermano, que no hay judío ni griego. ¿Qué quiere decir? Que aquí en la iglesia nosotros nos tratamos como familia. Aquí en la iglesia hay hermanos que tienen posiciones renombradas ahí en el lugar donde trabajan. Hay licenciados, hay arquitectos, hay hermanos con posiciones. Pero aquí en el cuerpo de Cristo, el Señor dice, todos ustedes son uno, son miembros los unos de los otros y todos son parte del mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que debemos jalar pareja. ¿Qué quiere decir? Que debemos nosotros entender que yo soy necesario en la vida de la iglesia. Usted, amado hermano, es importante. Aunque usted pueda decir, no, pues es que yo nada más voy de vez en cuando, pues a lo mejor no soy tan importante. Note lo que dice la palabra de Dios, versículo 15. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que está diciendo allí, hermanos, es que todos somos diferentes. Mas el versículo número 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En otras palabras, estamos hablando de que si somos la iglesia y somos parte del cuerpo, lo que quiero decirle, hermano, es que usted es muy importante y útil para este cuerpo que es la Iglesia Bautista de Gracia. Debe usted saber que Dios le ha dado dones para utilizarlos aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, déjenme desarrollar un poquito más la idea para dar una aplicación más adelante. Debemos saber que el hecho de ser parte del cuerpo indica que es Dios quien nos ha dado un lugar en este cuerpo. Vean el versículo 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Y luego dice, como Él quiso. Quiere decir que es Dios quien decide qué parte del cuerpo tú eres y qué parte del cuerpo yo soy. Ahora, insisto, los pies no son inferiores que una mano, es lo que está diciendo aquí el Señor. Está diciendo que todas las partes son importantes, aún las que no se ven. En las coyunturas a veces son tan esenciales cada una parte del cuerpo, y debemos entender que el Señor está hablando de la iglesia. En otras palabras, amados hermanos, debo decirles algo. La iglesia, cada uno de ustedes es importante para el desarrollo de este cuerpo, en manera local, en manera aplicativa a nosotros, que es la Iglesia Bautista de Gracia. Usted es importante. En otras palabras, Dios salvó perdón, me iba a bajar, no puedo, al hermano Alfonso, y lo puso en este cuerpo con un propósito. Dios salvó a la hermana Betty y la colocó en el cuerpo con un propósito. Dios salvó a la otra hermana Betty y la colocó en la iglesia con un propósito. Pero yo les pregunto, ¿tienen ellos tres el mismo propósito? No, porque su función en la iglesia es diferente. Es diferente. Hay algunos que tienen una función y algunos que tienen otra función. Por ejemplo, si usted se da cuenta, en la vida de la iglesia no todos saben tocar un instrumento musical.
Hay quienes Dios les ha dado ese don, ese talento, y qué bendición. Porque a través de ese don y ese talento que Dios ha dado a ciertas personas que son parte de la iglesia, usted va a darse cuenta de algo. Los que tocan aquí son parte de la iglesia. Y usted se va a dar cuenta de algo, que no va a venir alguien externo y va a tocar aquí y después ya se va porque es un, no sé, músico profesional que nada más viene a tocar. No, somos parte de la iglesia. Aquellas hermanas que sirven en las cunas son aquellas hermanas que son parte de la iglesia y ellas tienen una función. Los hermanos del sonido tienen otra función, los hermanos diáconos tienen otra función, el pastor tiene otra función, los predicadores tienen otra función, las hermanas en la cocina tienen otra función. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Un cuerpo activo. Un cuerpo activo. En otras palabras, amados hermanos, usted y yo no debemos estar nunca celosos porque, digamos, como aquí expresa, ¿qué versículo leía? El versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Usted y yo, hermanos, debemos saber que necesitamos a cada uno de los hermanos que ahorita están y aquellos que no están. Por ejemplo, tiene varias semanas que no viene el hermano Oscar y su esposa, la hermana Estrella. No sé si usted lo notó, pero ellos son parte del cuerpo. Tiene varias semanas que no viene el hermano Javier y su familia. La hermana Monsi ya tiene más tiempo. Bueno, ellos me comunicaron algunas cosas, ellos están en otro lugar. Pero lo que debemos hacer es saber que todos somos importantes. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, imagínense, si nosotros como iglesia pudiéramos ver, pudiéramos ilustrar, que digamos, por ejemplo, aquí del hermano Oscar, que no vino con su esposa, y dijéramos, el hermano Oscar, a ver, necesito un joven que me ayude. Emma, ya te volteé a ver el hermano Víctor. Ustedes me van a mencionar a hermanos que no están ahorita con nosotros. Ya mencioné a dos familias. El hermano Oscar es el pie derecho. No vino. Camina. No puedes usar el pie derecho porque no vino el hermano Oscar. Puedes llega a esa línea. ¿Puede llegar? ¿Sí? De hecho, note esto. Muchas iglesias a veces así andan. Van a llegar a las metas, van a llegar, sí, pero no es lo óptimo. No es lo mejor. Ahora, no vino tampoco el hermano Javier, dijimos, ¿verdad? Y el hermano Javier, pues es el dedito gordo. Quiero que me ayudes a llevar esa botella sin el dedito gordo de tu mano izquierda y se la des a la hermana Rubí. Sí se puede, pero ¿qué sería más fácil? Utilizar todos los miembros y llegar a donde Dios quiere, o vivir haciendo las cosas esforzándonos todos más. El cuerpo, hermanos, en todos los sentidos, tú eres importante para el servicio de la iglesia. Amén. Entre nosotros. Amén. Tú dices, pues es que yo no soy tan... Me decía un hermano que venía antes, me decía, es que pues yo, es más, los hermanos ni saben cómo me llamo, yo llego, me siento y me voy. Y yo le decía, no, varios hermanos preguntan por ti. Varios hermanos me preguntan, me dicen, oye, no ha venido el hermano. ¿Sabe por qué? Porque todos somos importantes. Todos los que estamos aquí somos importantes para llevar a cabo las metas que Dios quiere hacer concerniente a su obra. Ahora, nota esto. ¿Quién otro no vino? A ver, yo desde aquí lo veo. El hermano Isaías, toda la familia no vinieron el día de hoy.
el hermano Reinaldo, la hermana Susana, el hermano Rafa, diga presente, ahí está. Y el otro Rafa también, ahí están los dos Rafa. Ok, bueno, dejamos hasta ahí. Pero la iglesia, hermanos, cuando hay una falta de un miembro y que está desarrollando o que no está desarrollando su función en la iglesia. Ahora, podemos decir, hermanos, aquí algo diferente, déjenme aplicarlo de manera diferente. Supongamos que está Damaris aquí, y todos sabemos que Damaris toca el piano. Sabemos que ella da clase a niños. Sabemos que ella puede hacer varias funciones por los dones que Dios ha recibido. Porque recuerde esto no es algo que ella quiera, son los dones que ella ha recibido. Los mismos que Dios le ha dado, bueno, dones que le ha dado a la hermana a Betty. Hoy tenemos a muchas veces. Tenemos a Betty, tenemos, no sé, a la hermana Rebeca, tenemos, no sé, a cada uno, Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros sí tenemos el miembro, pero dice el miembro, ¿sabes qué? Pues yo no quiero trabajar. Y dice el miembro, ¿sabes qué? Uno no vino. ¿Cuál era? El pie derecho. Y el que sí vino, dice, pues yo no quiero. Ahora, llega con la hermana Rubí, pero no quiere el izquierdo. Y el otro no vino, no lo quiere. Ahora, si yo lo pongo, él va a poder llegar. Yo creo que sí, porque se va a poder arrastrar. No lo voy a hacer. Pero él va a poder llegar. Lo que quiero decir, hermanos, gracias, Emma, es que el Señor nos ha colocado en la iglesia para cumplir una función. Una función. Hermano, tú eres muy importante en el plan de Dios. Hay miembros que a veces uno no sabe, pero son vitales. Son vitales. ¿Qué pasa? Una persona puede vivir sin corazón, ¿no? Una persona pudiera vivir sin una mano, ¿sí? Ahora, si yo le preguntara acerca de los órganos internos y de las extremidades que tenemos en el cuerpo, la mayoría de nosotros pensaríamos que lo que está afuera es lo más importante, porque es lo que utilizamos y a veces no nos damos cuenta de lo que hay aquí. Pero ¿qué pasa cuando se enferma el páncreas o alguna extremidad interna, algún órgano? Decimos, bueno, pues es que no es tan importante, pero mi papá murió de cáncer en el páncreas. Yo lo veía bien, todo normal, todo por fuera, hasta que se supo y en cuestión de 4 meses todo cambió por un órgano interno. ¿Qué quiere decir? Que todos los órganos son importantes. Si tú te enfermas, todo el cuerpo se enferma. Si tú decides dejar de funcionar, todo el cuerpo se duele. Hermano, lo que quiero decir es que todos somos importantes en el diseño del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero el cuerpo somos nosotros. Déjenme seguir adelante, por favor. También debo decir que es por eso que nosotros debemos apoyarnos unos a otros, porque somos un cuerpo. Vean versículo 25, por favor. Dice, para que no haya desavenencia. ¿Alguien sabe qué es desavenencia? Bueno, desavenencia quiere decir discordia. Esa es la definición de desavenencia, discordia, pelea. Dice la Biblia, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué quiere decir allí? Quiere decir, hermanos, que nosotros por eso como iglesia debemos buscar ayudarnos. Hermanos, si usted ve que no viene una familia a la iglesia, trate de conseguir su número, trate de visitarlos, de hacerles una llamada, de orar por ellos.
Trate de preocuparse. ¿Por qué? Porque ellos son importantes. Porque usted es importante. Cuando alguien falta en la iglesia, yo regularmente mando un texto o trato de estar ahí y lo que siempre hago es orar. Hermano, lo que nosotros debemos saber es que el cuerpo necesita la ayuda de todos. Necesita la ayuda de todos. ¿Qué pasa cuando mi suegra, ahora que fuimos a Tijuana, mi familia y yo, tenía una de sus manos, se quebró la mano. Y pues tenía que hacer todo con la izquierda, ella es diestra. Y dice, ahora he tenido que usar la izquierda más que nunca para todo, a veces para agarrar el dinero y poder dar un pago, esto, lo otro. Y dice, casi todo lo he tenido que utilizar en mi mano izquierda y me cuesta trabajo. Y dice que a veces busca algo por acá o agarrar algo y le cuesta trabajo. ¿Sabe por qué? Lo que tuvo que hacer su mano izquierda es trabajar más de lo normal para suplir las necesidades que tenía por su mano afectada. Cuando nosotros, hermanos, vemos alguna necesidad, por ejemplo, hace semanas que no viene nuestra hermana Silvia. Yo la encuentro casi cada 8 días, la he encontrado y he estado trabajando y he estado en situaciones un tanto difíciles. Y buscamos apoyarle, pero la iglesia, hermanos, debe estar dispuesta siempre a apoyar, a ayudar. De hecho, la Biblia habla acerca de, en Timoteo, y en el libro de Tito, nos habla de cómo es que la iglesia debe tener cuidado con las viudas y con los huérfanos. La iglesia, hermanos, debe tener ese apoyo, esa ayuda que necesita. ¿Por qué? Porque somos todo un cuerpo. Y si nosotros vemos a alguien que padeció, que sufrió, que está en una situación difícil, la iglesia debe apoyar, la iglesia debe ayudar, la iglesia debe colaborar, debe ayudar en lo que pueda para poder ayudar a la parte del cuerpo que está siendo afectada. Esa es la iglesia. Yo le pregunto, hermano, ¿usted está haciendo eso? Porque recuerde algo, somos miembros los unos de los otros. Somos parte de un cuerpo. Cuando usted vea una necesidad, hermano, usted no piense, pues lo voy a dejar. No, usted vea que hay una necesidad y que a lo mejor usted puede suplir, o usted puede ayudar, o usted puede apoyar, o usted puede hacer algo por esa necesidad. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Es como el hecho de cargar algo pesado. Si yo agarro algo que está pesado, mi mano derecha no le va a pedir ayuda a la izquierda, pero en el cerebro voy a ver que yo no me lo aguanto y lo que voy a hacer es que con las dos manos lo voy a levantar. ¿Por qué? Porque es el mismo cuerpo y de una manera sincera, de una manera inclusive podemos decir que el mismo cuerpo reacciona tal vez de una manera mecánica, el cuerpo va a ayudarse así. Por ejemplo, si yo agarro algo y le aviento un papelito ahí, iba a decir a una mujer, a Aarón, agarro a Aarón y le aviento un papelito ahí, o le aviento algo, yo le pregunto, si le va a la cabeza, parte de su cuerpo le va a ayudar, ¿sí? Las manos se van a poner. El tronco se va a agachar, todo el cuerpo va a reaccionar. Eso sucede, por ejemplo, cuando estamos, no sé, haciendo algún trabajo. La otra vez yo estaba martillando algo y cuando yo estaba martillando salió una piedrita y venía hacia mí y de manera indirecta, sin que yo me diera cuenta, el cuerpo lo que hizo fue proteger, con los párpados protegí mi ojo y me abrí poquito aquí. Si no se hubiera protegido el párpado del ojo, me hubiera pegado en el ojo y el daño hubiera sido peor. Lo que vemos es que el cuerpo se ayuda a sí mismo y lo que debe ser la iglesia es que debemos ayudarnos a nosotros mismos. Si usted ve alguna necesidad que tiene la iglesia, trate de apoyar. Ahora, por iglesia, por cuerpo, estamos hablando de nosotros que estamos aquí, de usted, de los hermanos que tal vez tenía tiempo que no venían.
No sé, si usted ve a algún hermano, iba a mencionar un nombre, pero no, mejor, si usted ve a algún hermano que tenía tiempo que no venía, sería bueno que usted viniera, se acercara: hermana, me da gusto saludarla, hermano, me da gusto saludarte, qué bueno que estás aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque debe haber esa preocupación entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos un miembro, somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Ahora, déjenme concluir. Versículo número 28 en adelante. Hay diferentes, aunque hay diferentes miembros, debemos nosotros respetar la posición de cada miembro. Ven el versículo 28. Si me ayuda a alguien a leerlo, por favor, algún varón con voz fuerte, versículo 28 al 31. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Hermano Margarita. Dice así: y a unos pues Dios, y a algunos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que hablan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de santidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén, amén. Ahí lo que está diciendo es que cada uno de nosotros somos diferentes. Un mismo cuerpo, pero actividades diferentes. Ahora, en la iglesia, porque esto ya es aplicativo a la iglesia. Y va hasta el 30, hasta ahí. Y luego dice la palabra de Dios allí lo siguiente: puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. En otras palabras, está describiendo los dones que el Señor había dado. Y está diciendo, bueno, el Señor puso en primer lugar a aquellos que son los apóstoles, los maestros, los predicadores. Ahora, lo que quiero decir aquí, hermano, es que cada uno tenemos una posición que debemos respetar. Debemos respetar. Hermano, si hablamos, por ejemplo, de los ministerios que hay, usted y yo debemos respetar los ministerios que hay. A veces, por ejemplo, están los sugieres, los hermanos allá en la parte de atrás están acomodándolos y eso. Y ¿saben yo lo que noto? Es que no queremos respetar. Y llega un hermano y nos dice, mire, hay lugar hasta allá adelante. Y ya nos trajeron y todo. Y decimos, no, pues es que el pastor está enfermo. No, hasta adelante no me gusta, no esto. Lo que quiero decir, hermano, es que debe haber un orden. Y cada ministerio está para cierto orden. Los bebés, por eso, deben estar en un lugar. Los niños deben estar en un lugar. Por eso es que a veces, no sé, en ciertos aspectos tenemos que actuar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque debe haber un orden. La iglesia es un cuerpo. Imagínense que el cuerpo estuviera así. Mi mano está de este lado y esta de otro. No, hay un orden en todo lo que tenemos. ¿Ha visto a un niño que se pone al revés los zapatos? Es bien común, ¿verdad? Se ponen los zapatos y están así. Y yo le digo, oye, ya caminas al revés. Y le digo, otra vez. Y ya lo vio y me dice, ¿por qué? Le digo, tienen los zapatos al revés. Y a veces para un niño es normal. Pero para que pueda desarrollar bien el niño, debe tener las cosas en su lugar. La iglesia, amados hermanos,
debemos saber, Dios nos ha colocado en esta iglesia. Si usted viene constantemente a la iglesia, sea miembro o no sea miembro de esta iglesia, déjeme decirle algo, Dios ya le puso en esta iglesia, pero usted tiene un propósito. Cumpla su propósito. Cumpla aquel propósito que Dios le ha dado. Quiero preguntar, y sean honestos, hermanos y hermanas, porque ya saben a dónde voy. Pero quiero preguntar, ¿quién de ustedes tiene don de la enseñanza para poder enseñar una clase? Una clase. Levante su mano. 1, 2, 3, 4. Ok, pueden bajar su mano. Bueno, lo que dice Dios es que ustedes deben desarrollar sus dones. Desarrollar sus dones. Por eso, hermanos, lo que quiero hacer a esta cerrando ya este año, para iniciar el próximo, es abrir los ministerios, para que usted pueda desarrollar su función, sea como maestro, pero no nada más eso. Necesitamos ujieres, hermanos que puedan estar allá en la puerta. A lo mejor puede haber hermanos que digan, bueno, pues yo a lo mejor no voy a ser bueno para poder dar una clase, porque no tienes ese don. Y no quiere decir que tú seas menos que otro hermano que sí tenga ese don. Debes saber algo. Debes tú saber que cuando Dios te ha dado ese don, a lo mejor Dios te lo dio para desarrollarlo, ¿no? Hay jóvenes que son buenos en la computadora. Ahorita tenemos bien tirado la página de Facebook, de YouTube y las redes sociales, pero hay alguien que a lo mejor es bueno en eso. Dirá, no, pues yo no puedo enseñar, pero yo puedo hacer esto. Dirá alguien más, bueno, yo no puedo enseñar o hacer esta otra función, pero yo soy buena en la cocina, a lo mejor yo puedo ser parte del ministerio de la cocina. A lo mejor dirá alguien, bueno, pues yo sé tocar un instrumento y hace tiempo que no lo toco, a lo mejor puedo buscar alistarme para ser parte de una orquesta aquí en la iglesia. Habrá hermanos que digan, no, pues es que yo soy médico, a lo mejor yo no puedo ayudar en otra área, pero vamos a abrir un ministerio para que cuando se haga falta, haya algún hermano enfermo, podamos, no sé, ayudar, apoyar y así desarrollar ministerios que puedan ayudar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Ahora, en la iglesia tenemos un cuerpo, somos nosotros. Hermano, debemos buscar cumplir con nuestra parte. Pero ¿qué es lo más importante de ser parte del cuerpo? Termino con esto, donde dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Versículo 4 del capítulo siguiente, 13. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Lo más importante en el cuerpo de Cristo es amarnos unos a otros, porque eso es la unidad que tiene el cuerpo. Porque allí, cuando nosotros nos amamos, no estaremos criticando los ministerios de los demás, estaremos enfocados en el amor que Dios ha derramado en nosotros, y de esa manera podremos llevar a cabo y avanzar en la tarea que el Señor nos ha dado. Hermanos, lo esencial y lo que va a unir al cuerpo es el amor. ¿Por qué? Porque a veces pensamos diferente. A ver, no quiero entrar en controversias ni nada así, pero aquí tenemos a maestras que son buenas en la cocina. Por ejemplo, tenemos a la hermana Leti, que es buena en la cocina, es buena en la cocina. Y supongamos, vamos a hacer un equipo aquí. Ahora, yo sé que hay muchas más hermanas, pero vamos a poner a la hermana Leti, y aquí en la parte del medio vamos a poner como capitana, usted va a ser capitana de este equipo, y aquí vamos a poner a la hermana Gema como capitana.
capitana de este equipo en la cocina y van a competir contra este equipo, la hermana Uribe, en la cocina. Ahora, las tres hermanas tienen sus dones. Y van a decir, oiga hermana, si yo les pregunto, hermana, ¿cómo se hacen, no sé, los chiles en nogada? Denme la receta. Ella me va a dar su receta, y la hermana me va a dar su receta. Y lo más común es que ellas digan, no, es que la mía es la buena. Ninguna de ellas va a decir, no, pues a mí se me hace que la otra sí es la buena. Y aunque pudiera haber un desacuerdo, lo que hace que el cuerpo pueda estar siempre unido es el amor. El amor. Y es ahí donde nosotros a veces debemos ceder. Y es ahí donde nosotros, la hermana va a decir, no, es que lleva tal chile, y la otra, no lleva tal chile. Bueno, creo que le lleva, bueno, pero una receta, y dicen, lleva esto, no, lleva el otro, y así. Y es ahí donde en el amor del Señor nosotros debemos saber que somos esas coyunturas para que el cuerpo pueda hacer sus funciones. Eso eres tú. Eso soy yo. Y esas coyunturas es el amor de Dios que está en todos sus hijos y en todas las partes del cuerpo. Hermano, qué bendición que somos parte del cuerpo de Dios. Pero yo preguntaría, ¿habrá alguien aquí entre nosotros que aún no has creído en Cristo como Salvador? ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que aún no sabes si cuando murieras tú irías al cielo? Si a ti te gustaría pedirle a Cristo la salvación y ser parte del cuerpo de Cristo, la Biblia dice hoy es día de salvación. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada, por favor. Vamos ahora, hermana Damas. Quisiera preguntar en primer lugar, amados hermanos, ahí con ojos cerrados, cabeza inclinada, ¿habrá alguien aquí entre nosotros que le gustaría pedirle a Cristo la salvación de su alma? ¿Habrá alguien que le gustaría pedirle a Jesús que le perdone de sus pecados y que le dé vida eterna? Si hay alguien así, por favor, levante su mano. ¿Habrá alguien así? Alguien que no sabes a dónde irá tu alma cuando llegaras a morir. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Alguien así. Muy bien. Todos orando. Qué hermoso es ser parte del cuerpo de Cristo. Qué hermoso es ser parte de la familia de Dios. Qué hermoso es ser parte del edificio que el Señor nos ha dado. La iglesia. Hermano, cumple con tu función. Descubre los dones y talentos que el Señor te ha dado y utilízalos para la honra y la gloria de Dios. Si tú quieres alistarte ahí en tu lugar, habla con Dios y dile al Señor, Señor, ayúdame a hacer más por tu obra. Ayúdame a cumplir mi función como parte del cuerpo de Cristo, de esta iglesia. Dile al Señor, Señor, yo sé que no soy digno, pero te doy gracias porque soy importante para ti y para el desarrollo de la vida de la iglesia. Tal vez he dejado de hacer lo que estaba haciendo y necesito alistarme. Ayúdame a quitar el orgullo, la pereza, el pecado. Y ayúdame a llevar a cabo, Señor, la tarea por la cual tú me has creado y me has puesto en esta iglesia. Señor, te ruego, bendigas a cada uno de mis hermanos y nos ayudes a poder hacer más y más por ti. Te ruego, Señor, que bendigas este tiempo en el cual como iglesia queremos decirte que te amamos y que te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, por tu gracia. Bendice a mis hermanos y hermanas. Llévanos con bien a nuestros hogares y bendice el culto de la tarde, Señor. Ayuda, Señor, a cada familia y fortalécenos en ti para hacer la obra que tú, Señor, tú quieres a través de la Iglesia Bautista de Gracia en Cristo Jesús.